Bueno, chicos, resulta que las reacciones químicas se representan por medio de ecuaciones químicas, que es un conjunto de símbolos que determinan las sustancias que participan en la reacción y los procesos que ocurren. Entonces vamos a explicar cada una de estos símbolos. Primero, pues están los compuestos o elementos que interfieren en la reacción química, ¿sí? Entonces, esta reacción es el ejemplo de la combustión del metano. El metano es un compuesto, diría yo, el principal en el gas natural que nosotros tenemos en las casas, ¿sí? El gas domiciliario. Y nosotros a diario, ¿sí?, nosotros evidenciamos esta reacción química, sino que no somos conscientes de ello. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que el metano más el oxígeno se convierten o producen esto que tenemos acá, que es dióxido de carbono más agua más calor, ¿sí? Entonces, es todo lo que quiere decir esta reacción química. Entonces, estas dos sustancias iniciales que vemos acá se denominan reactivos, porque son las que interactúan. Esta flecha quiere decir el sentido en donde se produce la reacción. Entonces, estas dos sustancias producen o se convierten en las de acá, que son denominadas productos, ¿sí? Son las sustancias finales. Estas sustancias de acá presentan características totalmente diferentes a las de acá, ¿sí? Pero en cierto caso vemos que todas son gaseosas. ¿Qué me dice eso? Este símbolo que tenemos acá entre paréntesis. Entonces, cuando hay una G, quiere decir gaseoso, una S sólido, una L líquido y una AC quiere decir solución acuosa, ¿sí? En medio acuoso. Entonces, en ese sentido hay una G, quiere decir que el metano es gaseoso, el oxígeno es gaseoso, el dióxido de carbono es gaseoso, el agua gaseosa, y ese es el símbolo del calor o de la energía. Quiere decir que se produjo también calor o energía. A veces este símbolo no está acá al final, sino que está acá al inicio, acá pues en la flecha, porque quiere decir que para que se produzca la transformación de los reactivos tiene que haber calor, ¿sí? Entonces, en ese sentido, esos son los símbolos que componen como tal una ecuación química. Ahora vamos a mirar los tipos de reacciones químicas que hay. Listo, chicos, entonces según el proceso químico que realice cada reacción se clasifican en reacción de composición o síntesis, reacción de descomposición, reacción de desplazamiento simple, reacción de desplazamiento doble, reacción de neutralización, también la reacción de la combustión. Sí, vamos a verlos un poco más en detalle. Entonces, aquí, la primera reacción de composición o de síntesis, que es prácticamente cuando se forma un producto a partir de dos reactivos, como el caso de aquí, a nivel teórico. Entonces, quiere decir, sustancia A más otra sustancia que le denominamos B, produce una sustancia nueva, que es la C, ¿sí? Entonces, un ejemplo a nivel como tal químico. Entonces, el carbono en estado sólido más el oxígeno en estado gaseoso produce dióxido de carbono, y este aquí es gaseoso, me olvidó colocarlo, aquí es gaseoso, ¿sí? Entonces, dos sustancias producen una nueva sustancia. Aquí se ejecutó la reacción de composición. Ahora, la contraria a esta, que es reacción de descomposición. Entonces, aquí la sustancia C forma o produce sustancia A más B, ¿sí? Entonces, acá abajo les coloqué un ejemplo. Una sustancia, este es el carbonato de calcio, una solita sustancia, este solo compuesto, forma o produce estas otras dos, ¿sí? Entonces, aquí como que hace el proceso contrario al de acá arriba, se forman otras dos sustancias, ¿lista? Esta y esta. Aquí también es gaseoso. Bueno, acá están otras dos.
reacción de desplazamiento simple o desplazamiento sencillo, que es donde una sustancia se desplaza y forma un compuesto con la otra. Entonces miren por ejemplo aquí, teoría AB más C producen AC más B. Entonces es decir que según esto la sustancia C desplazó a la B, entonces la B en ese sentido terminó acá solita, ¿sí? Por decirlo así. Entonces miren acá en ejemplo, aquí estaba el zinc, perdón, aquí va más. Entonces zinc en estado sólido más ácido clorhídrico produce estas sustancias que vemos acá. Entonces si vemos, el cloro sale de aquí de este compuesto y se une acá con el zinc y el oxígeno queda solito, ¿sí? Entonces se llama desplazamiento simple. Se desplazó un elemento y se unió con el otro elemento. Ahora vamos con reacción de desplazamiento doble. Entonces a nivel teórico es así. Entonces aquí está AB más CD produce AD más BC. Entonces aquí miren, la D como tal se intercambió con la B. Entonces acá quedó AD y acá BC, ¿sí? Se llama desplazamiento doble. Acá abajo miren el ejemplo. Entonces miren este compuesto que tenemos acá más este compuesto y finaliza de esta manera. Entonces si vemos, ¿por qué se llama desplazamiento doble? Porque acá hay dos desplazamientos. ¿Por qué? Porque el cloro pasa acá a unirse con la plata y asimismo el carbonato se une como tal al sodio. Entonces tenemos estos productos que vemos acá. ¿Listo? Bueno chicos, y por último está la reacción de combustión. No explico aquí la de neutralización porque esa hace parte pues de la que vimos anteriormente, que es la de desplazamiento doble. Entonces finalizamos con esta. En toda reacción de combustión debe existir un compuesto, una sustancia, se denomina combustible, en este caso es un hidrocarburo, este es el propano, que reacciona con el oxígeno, casi siempre el ambiental, el medioambiental, para producir dióxido de carbono más agua gaseosa y una llama, calor, ¿sí? Entonces, toda reacción de combustión presenta estas características. ¿Qué es lo que no cambia? Que debe existir la presencia del oxígeno, debe producir como tal dióxido de carbono, agua más calor. Lo que sí puede llegar a cambiar es este compuesto de acá, que puede ser, inclusive, el primer ejemplo que yo les coloqué de la reacción estaba el metano, creo. Aquí está el propano, otro hidrocarburo, pero pueden ser varios, ¿sí? Listo, entonces aquí hemos finalizado como tal la temática de tipos de reacciones químicas de acuerdo a los procesos químicos que se pueden efectuar en cada una de ellas. Entonces chicos, para finalizar les digo, las reacciones se presentan en todos los ambientes e inclusive en nuestro cuerpo. Esas reacciones y procesos que ocurren en nuestro estómago para degradar los alimentos, por decirlo así, y aprovechar los nutrientes y los desechos como tal, botarlos, son reacciones químicas, ¿sí? Por ejemplo, una importantísima es cuando las plantas toman la energía pues del sol, la energía lumínica, y la convierten en energía química, que es la energía que los animales herbívoros aprovechan, pues es una reacción química que está ocurriendo ahí, ¿sí? Y existen muchísimas otras. La importancia es determinar y conocer y definir cuándo ha ocurrido una de estas reacciones químicas, ¿vale? Entonces espero haya quedado muy claro. Nos vemos en la próxima clase.